Fue a comprar una vaca, pero regresó con una novia apache que le prometió amor y un futuro. Antes de adentrarnos en la historia, no olviden darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. El sol apenas asomaba sobre las colinas cuando Mateo se calzó las botas de cuero y ajustó su sombrero de ala ancha. El aire olía a tierra seca y a hierba fresca. Era un amanecer cualquiera en el norte de Sonora, pero para él no era un día más. En el corral mugía una de sus vacas preñadas y 2 terneras recién destetadas necesitaban compañía. Hacía meses que planeaba aumentar el ganado para asegurar leche y carne para el invierno. Por fin había reunido el dinero suficiente para comprar una vaca sana en el mercado del pueblo. Mateo era un joven ranchero de 27 años, hijo de colonos. Vivía solo desde la muerte de sus padres y aunque su carácter era amable, la vida dura lo había vuelto reservado. Conocía cada piedra del camino, cada sombra del mezquite, cada curva del arroyo y se sentía cómodo en su rutina. Ese día, sin embargo, sentía un cosquilleo de expectación, como si el aire trajera una noticia invisible. No sabía que el destino le tenía preparado un giro, apenas desayunó un pan con café. Colocó el dinero en una bolsa de cuero, ató bien la silla de su caballo moro y se echó al camino. Las ruedas de carretas y los cascos de caballos ya habían marcado surcos en la tierra. El mercado era bullicioso los sábados y muchos rancheros madrugaban para llegar primero. Mateo silbaba una tonada mientras avanzaba, sin sospechar que no regresaría con lo que buscaba. El paisaje lo acompañaba con su silencio de desierto. Cactus erguidos como centinelas, arbustos espinosos, lagartijas que corrían entre las piedras. En el cielo un halcón trazaba círculos amplios. Mateo respiraba hondo pensando en la vaca que compraría, en el color de su pelaje y en cómo la integraría al corral. Era un plan simple y claro, como casi todo en su vida. Al llegar al pueblo, el sonido del mercado lo envolvió de inmediato. Voces que regateaban, niños que corrían, burros cargados de leña, olores de pan recién hecho, carne asada y cueros curtidos. Mateo saludó con un gesto a algunos conocidos y fue directo al sector del ganado. Varios corrales improvisados exhibían vacas, terneros y caballos. Se detuvo a examinar los animales, calculando precios y calidad. Todo era rutinario, hasta que un murmullo distinto llamó su atención. A pocos metros del corral de vacas, un comerciante gritaba ofertas de sirvientas y mano de obra. Era un espectáculo incómodo. Varias mujeres indígenas, con vestidos desgastados y muñecas atadas con cuerdas sueltas, estaban sentadas en fila. Mateo había visto escenas parecidas antes, pero siempre miraba hacia otro lado. No era asunto suyo, se decía. Sin embargo, esa vez algo lo detuvo. Entre las mujeres, una joven se mantenía erguida con la mirada fija y orgullosa. Tenía trenzas negras y ojos que brillaban con una mezcla de tristeza y desafío. Mateo sintió un nudo en la garganta. La joven parecía una estatua viviente de dignidad en medio del mercadeo. El comerciante, ajeno, la empujaba para mostrarla como si fuera mercancía, diciendo que era fuerte y sabía trabajar. «Perfecta para cocinar, para limpiar», gritaba. Mateo apartó la vista, pero la imagen se le quedó grabada. Sacudió la cabeza y volvió al corral de vacas. Intentó concentrarse en su objetivo, elegir un animal sano, negociar el precio, regresar al rancho antes del anochecer. Sin embargo, el bullicio del mercado ya no era igual. Cada mugido y cada grito le llegaban como ecos distantes, porque en su mente seguía viendo los ojos de esa joven apache. Se inclinó sobre la cerca del corral, haciendo cálculos. Tenía justo lo necesario para comprar una vaca buena. No podía permitirse distracciones. «No es asunto mío», se repitió. Pero en el fondo, algo empezaba a agrietar su rutina. Era como si todo lo que había planificado, el viaje, la compra, el regreso, empezara a tambalearse. Mateo no lo sabía aún, pero en ese instante su vida había tomado otro rumbo. El viaje que había comenzado para comprar una vaca estaba a punto de convertirse en algo muy diferente. El inicio de una historia que uniría su destino al de esa joven que le había sostenido la mirada entre la multitud. El bullicio del mercado parecía crecer por momentos. Mateo, todavía con la bolsa de dinero colgada al cinto, avanzó entre puestos de especias, frutas y herramientas. El olor a chile tostado y pan caliente se mezclaba con el aroma del cuero y del sudor de animales. Los gritos de los vendedores formaban un murmullo constante, como el oleaje de un mar humano. A cada paso el ranchero sentía que ese lugar que conocía desde niño era distinto aquel día, más hostil, más intenso, más cargado de historias que no quería ver. Al fondo del corredor principal estaba el sector del ganado. Corrales improvisados de madera contenían vacas, caballos y cabras. Mateo se apoyó en una cerca y examinó a una vaca de pelaje rojizo y lomo fuerte. Era justo lo que buscaba. El vendedor se le acercó con una sonrisa codiciosa. «Buena vaca, patrón», dijo. «Dará leche para toda una familia».
Mateo respondió con un gesto distraído. Su mirada se había desviado de nuevo, inevitablemente, hacia el grupo de mujeres que a unos metros permanecían sentadas en el suelo. El comerciante gritaba sus ofertas como quien subasta muebles viejos. Sirvientas fuertes. Sabemos cocinar, lavar, hilar. Mano de obra barata. Los compradores se acercaban, observaban, preguntaban y algunos hacían comentarios burlescos. Entre ellas, la misma joven de trenzas negras se mantenía erguida. Ahora la veía mejor. Era alta, delgada, con la piel morena y los ojos como brasas oscuras. Su vestido estaba raído pero limpio. Aunque tenía las manos atadas con una cuerda, no agachaba la cabeza. Cuando uno de los curiosos le dijo algo grosero, ella respondió con una mirada fulminante. Esa dignidad silenciosa hizo que Mateo sintiera un vuelco en el estómago. Intentó volver a concentrarse en la vaca. Empezó a hablar de precios, a regatear de forma mecánica, pero su atención estaba partida. El murmullo de su conciencia era más fuerte que la voz del vendedor. «No te metas», se decía. «Viniste por ganado. Haz tu compra y vete». Pero cada vez que miraba de reojo, encontraba otra vez los ojos de la joven clavados en los suyos. No eran ojos suplicantes, sino desafiantes, como si le preguntaran en silencio. «¿Tú también vas a mirar hacia otro lado?» El comerciante de las mujeres se acercó a su público con tono burlón. «Esta es Najilla, apache capturada en el río. Fuerte y obediente. Una joya para cualquier casa», gritó señalándola con un palo. La joven ni se movió. Mateo sintió rabia contenida. Era obvio que no había nada de obediencia en ella y que ese hombre solo veía mercancía donde había una persona. La negociación por la vaca se detuvo. El vendedor le tocó el hombro. «Entonces, ¿la compra o no?» Mateo tragó saliva. «Necesito pensarlo», respondió con voz tensa. Se apartó de la cerca y caminó hacia la fila de mujeres. Su corazón latía como en una tormenta. No sabía exactamente qué iba a hacer. Solo sabía que no podía seguir ignorando aquello. Cuando estuvo frente a ellas, Najilla lo miró fijamente. En su mirada no había miedo, sino algo más complejo. Orgullo, desconfianza, una chispa de esperanza. Mateo se agachó un poco para quedar a su altura. «¿Entiendes mi lengua?», preguntó en voz baja. La joven dudó y luego asintió. «Sí», respondió con un acento suave. «Entiendo». Ese pequeño intercambio bastó para que Mateo sintiera que el mercado entero se desvanecía a su alrededor. El ruido, las voces, los olores, todo quedó lejos. Solo estaban esos ojos y esa voz. En ese instante, el plan que había trazado al amanecer se desmoronó. Ya no pensaba en la vaca ni en el rancho. Pensaba en ella y en la injusticia que tenía delante. El comerciante notó el interés y se acercó sonriendo como un chacal. «¿Le interesa, patrón? Puedo hacerle buen precio. Más barata que la vaca». Mateo apretó la mandíbula. La frase lo sacudió. No era un negocio cualquiera, era la libertad de una persona. Miró de nuevo a Najilla. Ella no bajó la vista. Él entendió sin palabras que estaba en un cruce de caminos. Seguir con su vida rutinaria o actuar. Y allí, en medio del mercado, rodeado de ganado, gritos y polvo, Mateo sintió por primera vez que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría no solo el rumbo de ese día, sino el de toda su existencia. Mateo se apartó unos pasos del corrillo de curiosos para poder pensar. Se apoyó contra un poste de madera, con el sombrero en la mano y sintió el sudor frío resbalarle por la nuca. El bullicio del mercado seguía ahí, pero para él se había vuelto un rumor distante. Solo podía ver dos imágenes que se entrelazaban. La vaca que había venido a comprar y la joven apache sentada en el suelo, con las manos atadas y los ojos como brasas. Dos caminos, dos destinos, y apenas una bolsa de monedas en su cinto. Se obligó a inhalar despacio, como hacía cuando se preparaba para domar un caballo difícil. «Piensa con la cabeza, no con el corazón», se dijo. «Viniste por una vaca. Tu rancho depende de ello. No puedes salvar a todo el mundo». Era un argumento sólido, pero no lograba apagar la punzada que sentía en el pecho. El recuerdo de su madre le vino de golpe. Una mujer mestiza que siempre daba pan al forastero aunque no tuviera suficiente para ella. «Lo que haces define quién eres», le repetía de niño. Ese eco era ahora más fuerte que el griterío del mercado. Mateo miró su bolsa de monedas. Tenía justo lo necesario para la vaca que había elegido. Si se la daba al comerciante para comprar la libertad de Najilla, se quedaría sin nada y regresaría al rancho con las manos vacías. Significaría un invierno más difícil, menos leche, menos ingresos. No era un gesto menor. Era poner en riesgo su propio sustento. Y además, ¿qué haría con ella después? ¿Qué dirían los vecinos al verlo llegar con una mujer apache? ¿Lo acusarían de algo de traición? ¿La aceptaría su propia gente? El dilema no era solo económico, era social, moral, hasta vital. Se pasó la mano por el rostro. Una parte de él le gritaba que no se metiera, que no era su guerra,
que él no era un salvador, sino un ranchero que apenas podía con su propia vida. Pero cada vez que cerraba los ojos aparecía de nuevo la mirada de Najilla. No era de súplica ni de sumisión, era una mirada que lo retaba, que le decía sin palabras que cualquier decisión tendría un peso en su conciencia. En ese instante se acercó a él un viejo conocido, Tomás, otro ranchero del pueblo. ¿Ya elegiste tu vaca?, preguntó sin notar su conflicto. Todavía no, respondió Mateo con voz ausente. Tomás siguió su mirada hasta las mujeres y soltó una risita. Ah, ya veo. Más barato y más caliente que una vaca, ¿eh? Ese comentario fue como una bofetada. Mateo sintió un calor subirle al rostro, una mezcla de rabia y vergüenza. No contestó. Tomás se encogió de hombros y se alejó. Esa burla terminó de aclararle que no estaba ante un simple capricho. Lo que él decidiera diría mucho más de él que cualquier compra de ganado. Mateo volvió a mirar a Najilla. La vio intercambiar unas palabras con otra mujer y luego levantar el mentón con orgullo. Había fuerza en ella y también vulnerabilidad. De repente se dio cuenta de que no estaba decidiendo comprar a alguien, sino intervenir para sacarla de un destino injusto. El dinero, las habladurías, la vaca, todo eso seguía pesando, pero su corazón empezaba a inclinarse. Se acercó otra vez al corral de vacas y puso la mano sobre el lomo de la que había elegido. El animal resopló tranquilo. Era una buena compra, una inversión segura. Podía pagarla y marcharse como si nada. Pero mientras acariciaba ese lomo tibio, entendió que si hacía eso, esa noche dormiría en su cama con la imagen de Najilla en los ojos, preguntándose por qué no había hecho nada. Y quizá esa pregunta lo perseguiría el resto de su vida. Se apartó, respiró hondo y apretó la bolsa de monedas. En su interior, el dilema se transformó en certeza. Tal vez no pueda cambiar el mundo, pensó, pero puedo cambiar algo hoy. Aún no sabía cómo se lo diría al comerciante, ni qué pasaría después, ni cómo explicaría en el pueblo que había regresado sin vaca. Pero sí sabía que su viaje ya no sería el mismo, y que ese paso que estaba a punto de dar lo definiría para siempre. El murmullo del mercado parecía más fuerte que nunca cuando Mateo se acercó al puesto donde el comerciante tenía a Najilla. El hombre, un mestizo robusto con sombrero ancho, contaba monedas sobre un paño. Miró a Mateo con desconfianza, midiendo al ranchero de arriba abajo, como si ya supiera lo que estaba a punto de proponer. Mateo tragó saliva. Sintió que todos los ojos estaban sobre él, aunque en realidad la mayoría de la gente seguía en sus compras. Llevaba la bolsa de monedas apretada en la mano. Era el mismo dinero que había reservado para la vaca. Una vez que lo entregara no habría vuelta atrás. «Oiga, amigo», dijo con voz firme, aunque por dentro le temblaba. «¿Cuánto quiere por la muchacha?» El comerciante arqueó una ceja. «¿Por ella?», repitió con un tono que oscilaba entre burla y curiosidad. «No es una vaquita, señor. Esta es mercancía peligrosa. Una apache. Si se la lleva, lo que haga después es asunto suyo». «No me interesa lo que piense», respondió Mateo sosteniéndole la mirada. «Quiero saber cuánto». El hombre soltó una carcajada seca. «Pues verá. Estaba pensando en intercambiarla por un caballo. Pero monedas también me sirven. 200 pesos. Era exactamente lo que Mateo tenía. Sintió un escalofrío. Miró a Najilla, que se mantenía erguida sin bajar la vista. Era como si estuviera observando una prueba que él debía superar. «Acepto», dijo, y arrojó la bolsa sobre la mesa del comerciante. Las monedas tintinearon al caer. El mestizo las contó despacio como para alargar el momento. Después sacó una llave del bolsillo y se acercó a la mujer. Le quitó las cuerdas de las muñecas sin delicadeza. «Es suya», dijo con una sonrisa torcida. «Pero no se queje luego si le trae problemas». Mateo ignoró el comentario. Se volvió hacia Najilla. Ella no se movió. Solo le clavó la mirada intensa, escrutadora. Parecía preguntarle en silencio si realmente la estaba liberando o comprando. Mateo bajó la voz. «Eres libre», le dijo en su castellano simple. «Puedes irte si quieres». La joven apretó los labios. Durante un instante Mateo pensó que saldría corriendo, pero en lugar de eso dio un paso hacia él. Sus ojos se suavizaron apenas. «¿A dónde?», preguntó con un acento leve. «Mi gente está lejos. El desierto es grande». Ese simple intercambio bastó para que Mateo sintiera el peso de su decisión. No se trataba solo de pagar monedas. Ahora él se convertía en responsable, aunque no lo hubiera planeado. Inspiró hondo. «Tengo un rancho», dijo. «Si quieres puedes venir conmigo, trabajar, descansar, comer. No te debo nada y tú no me debes nada, solo una oportunidad». Los labios de Najilla se curvaron en una expresión casi imperceptible, mitad incredulidad, mitad alivio. No dijo nada más, pero asintió despacio. Tomó un chal que alguien le lanzó y se lo echó sobre los hombros. Aun con la ropa rota, mantenía un porte digno. El comerciante hizo un gesto con la mano. «Llévensela antes de que cambie de idea».
Mateo inclinó la cabeza y le dio la espalda. Caminó con Nahilla entre los puestos del mercado. Sentía las miradas sobre ellos como flechas invisibles. Algunos murmuraban, otros sonreían con sorna. Para Mateo cada paso era una mezcla de liberación y vértigo. Había cruzado una línea. Ya no regresaría al rancho con una vaca, sino con una mujer que no sabía si confiar en él. Cuando llegaron a la salida del pueblo, Mateo se detuvo junto a su caballo. Ayudó a Nahilla a subir a la montura. Ella dudó un segundo antes de poner el pie en el estribo, pero al final aceptó su mano. Su contacto fue breve, firme y sorprendentemente cálido. «Nos vamos», dijo él. Mientras cabalgaban alejándose del mercado, el aire frío de la tarde les golpeaba el rostro. Atrás quedaban los gritos, el polvo, las miradas. Adelante se extendía un camino incierto, un rancho en medio de la nada y dos destinos que acababan de entrelazarse por una decisión impulsiva y arriesgada. Mateo sintió que, por primera vez en mucho tiempo, respiraba hondo. No sabía si había cometido un error enorme o si acababa de abrir la puerta a un futuro distinto. Solo sabía que había seguido su instinto y que ahora no había vuelta atrás. El sol caía despacio detrás de las colinas cuando Mateo y Nahilla emprendieron el camino hacia el rancho. La luz del atardecer pintaba el desierto de naranjas y violetas, y una brisa seca levantaba pequeñas nubes de polvo bajo las patas del caballo. No se escuchaba nada salvo el ritmo de los cascos y de vez en cuando el silbido de un halcón a lo lejos. Era un silencio distinto al del mercado, no incómodo sino vasto, como si el mundo entero respirara con ellos. Mateo mantenía las riendas firmes. No se atrevía a mirar demasiado a Nahilla, que iba sentada detrás de él en la montura, sujetándose al cuero sin tocarlo. Era consciente de su cercanía, de su calor, de la tensión contenida. Quería decir algo para aliviar el peso de ese silencio, pero las palabras no le salían. Sentía que cualquier frase podía sonar condescendiente o absurda. Finalmente carraspeó. «Falta una hora para llegar», dijo con voz baja. «Hay agua y comida. Podrás descansar». Nahilla no respondió enseguida. Cuando lo hizo, su voz fue suave pero firme. «No necesito caridad, trabajaré». Mateo asintió aunque ella no pudiera verlo. «No te traje para tener una esclava», aclaró. «Solo no podía dejarte ahí. En mi rancho siempre hay trabajo, eso sí. Pero nada más». Ella guardó silencio de nuevo. El viento agitaba su cabello negro que le rozaba la espalda. Para Mateo ese silencio ya no era solo desconfianza. Empezaba a parecerle un espacio donde ambos podían medir al otro sin prisa. Cuando las primeras estrellas empezaron a encenderse en el cielo, divisaron a lo lejos la silueta del rancho. Una casa baja de adobe, un corral, un par de cobertizos. Era un lugar humilde pero cuidado. Mateo sintió una mezcla de orgullo y nervios. Llevaba años construyéndolo con sus propias manos. Ahora llegaba con alguien que no conocía su historia ni sus sacrificios. Al llegar, bajó del caballo y extendió la mano para ayudarla. Nahilla dudó, pero terminó aceptándola y descendió con un salto ágil. Sus pies tocaron la tierra con seguridad. Miró alrededor con ojos atentos, evaluando el terreno como si estuviera trazando un mapa mental. Esa reacción despertó algo en Mateo. Respeto. No era una mujer perdida. Era alguien que analizaba, que pensaba. «Este es tu rancho», dijo ella en voz baja, más como afirmación que como pregunta. «Nuestro hogar si decides quedarte un tiempo», respondió Mateo. «Hay un pozo detrás y un cuarto vacío. No es mucho, pero es seguro». Le mostró el interior de la casa. Había un pequeño comedor, un fogón, un catre adicional en un cuarto lateral. Nahilla pasó los dedos por las paredes de adobe como si quisiera sentir la textura. Se detuvo ante una mesa donde había pan y queso. Su estómago gruñó sin querer y Mateo lo oyó. «Puedes comer», dijo él con suavidad. Ella tomó un trozo, primero con cautela, luego con más hambre. Se sentó en silencio mientras él encendía una lámpara de aceite. La luz amarilla llenó la habitación y suavizó las sombras de sus rostros. «Mañana te mostraré los corrales», continuó Mateo. «Tengo caballos y ovejas. Quiero traer una vaca, pero... bueno, ya sabes». Nahilla levantó la vista y por primera vez sus ojos se suavizaron de verdad. «Te quedaste sin vaca por mí». Mateo sonrió apenas. «Digamos que el destino me cambió el plan». Ella no sonrió, pero un brillo distinto cruzó su mirada, un reconocimiento silencioso. Terminó de comer y dejó el trozo de pan con cuidado, como si fuera un gesto de respeto. La noche se cerraba alrededor de la casa. Desde afuera llegaba el canto de los grillos y el ulular de un coyote lejano. Mateo sintió que por primera vez el rancho estaba habitado por algo más que soledad. No era paz todavía, era un comienzo. Un terreno nuevo que ambos tendrían que aprender a caminar. Se levantó y señaló el cuarto lateral. «Puedes dormir ahí. Está limpio». Nahilla se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Gracias», murmuró apenas audible.
Esa sola palabra, tan breve, bastó para que Mateo sintiera que tal vez había hecho lo correcto. Aún quedaban muchas dudas, muchos riesgos, pero al menos esa noche los dos tenían un techo sobre la cabeza y un respiro antes de lo que viniera después. El sol salió temprano sobre el rancho, tiñendo de oro las colinas. El canto de los gallos y el olor a tierra húmeda despertaron a Mateo, que ya estaba acostumbrado a empezar sus jornadas antes del alba. Se puso las botas, tomó su sombrero y salió al patio. Esperaba encontrar el silencio de siempre, pero vio a Najilla ya levantada, agachada junto al pozo, sacando agua en un cubo. Su postura era firme, eficiente. No parecía una invitada, sino alguien que ya formaba parte del lugar. Mateo se quedó un instante observándola. En su interior sentía una mezcla rara de alivio y precaución. Alivio porque ella no parecía pasiva ni perdida. Precaución porque no sabía todavía qué esperaba de él. Se aclaró la garganta para anunciar su presencia. «Buen día», dijo. Ella levantó la cabeza, le devolvió la mirada sin sonreír y asintió. «Buenos días». El tono fue neutro pero no frío. Mateo lo interpretó como un pequeño avance. Se acercó para tomar el cubo de sus manos, pero Najilla lo apartó con un gesto suave. «Yo puedo», afirmó. «Está bien», respondió él. «Pero déjame mostrarte dónde guardamos el agua». Pasaron juntos al interior del cobertizo. Allí Mateo le enseñó los barriles donde almacenaba el líquido y le explicó su rutina de trabajo. Alimentar a los animales al amanecer, revisar cercas, vigilar el pozo. Najilla escuchaba en silencio con los brazos cruzados. De vez en cuando hacía preguntas cortas. «¿Cuántos caballos tienes? ¿Qué cultivas?». Era un interrogatorio tranquilo, como si estuviera evaluando no solo el rancho, sino al propio Mateo. Mientras preparaban el desayuno, pan, café y un poco de carne seca, la tensión se hizo más visible. Najilla comía en silencio y apenas levantaba la vista. Mateo, que no soportaba los silencios demasiado largos, intentó romperlo. «Puedes irte cuando quieras. No estás obligada a quedarte aquí». Ella lo miró por fin. Sus ojos eran oscuros, penetrantes. «Si me fuera ahora me seguirían», respondió. «Y usted habría gastado su dinero para nada». Mateo bajó la vista. «No gasté mi dinero para comprarte», dijo despacio. «Lo hice porque era lo justo». Najilla ladeó la cabeza sin saber si creerle. Era la primera vez que él hablaba con tanta claridad. No respondió, pero su expresión se suavizó un poco. Después del desayuno salieron al corral. Mateo le mostró las ovejas, los caballos y la parcela donde pensaba sembrar maíz. La invitó a ayudar con las tareas del día si quería. Para su sorpresa, Najilla aceptó. Se quitó el chal y empezó a llenar cubos, traer heno y revisar cercas con él. Sus movimientos eran rápidos, aprendía todo con una sola explicación. Pronto Mateo se dio cuenta de que trabajaba con más habilidad que muchos rancheros. Pero la tensión no desapareció. En cada gesto había una pregunta implícita. «¿Puedo confiar en ti?». Por la tarde, mientras reparaban una cerca, Mateo dejó su martillo y la miró. «No tienes por qué quedarte para siempre», repitió. «Si quieres, puedo ayudarte a encontrar a tu gente». Najilla clavó el martillo en la tierra, respiró hondo y respondió. «No confío en usted todavía. Pero aquí tengo comida y agua. Eso es más que lo que me esperaba al amanecer de ayer». Esa frase le dolió y lo alivió al mismo tiempo. Dolía porque evidenciaba la distancia entre ellos. Aliviaba porque era honesta. Mateo asintió. El resto del día transcurrió en un equilibrio frágil. Trabajaron sin hablar mucho, cada uno midiendo al otro. Al caer la tarde, mientras guardaban las herramientas, Najilla se detuvo y dijo: «En mi gente, cuando alguien te salva, se espera que lo honres. Pero no somos propiedad. Eso debe entenderlo». Mateo la miró a los ojos. «Lo entiendo», contestó. «Aquí nadie es propiedad de nadie». Esa noche, mientras cenaban, el silencio ya no pesaba igual. No era desconfianza pura. Era un espacio donde empezaba a crecer algo distinto, todavía indefinido. Un terreno de respeto que quizá con el tiempo podría transformarse en confianza. El segundo amanecer en el rancho trajo un aire diferente. Aún quedaba distancia entre ellos, pero algo había cambiado desde la jornada anterior. Ya no eran un extraño y una cautiva, sino dos personas compartiendo el mismo espacio y el mismo trabajo. El canto de los gallos sonó más suave, y el olor del café llenó la cocina antes de que Mateo entrara. Para su sorpresa, Najilla estaba moliendo grano en el metate, un gesto doméstico que no había pedido ni esperado. «No tenías por qué hacerlo», dijo él, dejando su sombrero en la mesa. «No me gusta estar ociosa», contestó ella sin dejar de moler. «Además, así es más rápido», Mateo sonrió apenas. Era la primera frase que sonaba a complicidad y no a defensa. Se sentó y la observó un momento en silencio. Notó que ella había trenzado su cabello y que llevaba el chal sobre los hombros, con la misma dignidad que el primer día. Tras el desayuno salieron al campo. Mateo iba a revisar las acequias. Najilla pidió acompañarlo.
El terreno era áspero, con matorrales y piedras. Mientras caminaban, ella iba contando en voz baja los pasos entre cercas, calculando la extensión. Eso despertó la curiosidad de Mateo. ¿Siempre mides el camino?, preguntó. Es costumbre de los míos, respondió ella. Así se aprende la tierra. Un sitio no es tuyo si no conoces su tamaño, Mateo asintió. Comprendió que para ella caminar el rancho era una forma de apropiarse del espacio sin pedir permiso, de entenderlo para poder decidir si quedarse o no. Se lo tomó como un buen signo. Más tarde, mientras llenaban los abrevaderos de los caballos, Mateo se atrevió a ofrecerle algo que había guardado con cuidado. Un pañuelo azul con bordados sencillos que su madre había hecho años atrás. Lo extendió hacia ella sin decir nada. Nahía lo miró con sorpresa. «Es para ti», dijo él al fin. Para protegerte del sol, ella lo tomó despacio, lo desplegó y pasó los dedos por los bordes. El gesto era pequeño, pero en sus ojos apareció un destello de emoción contenida. Se ató el pañuelo en la cabeza y asintió en silencio. Era la primera vez que aceptaba algo suyo sin recelo. El resto del día transcurrió con menos tensión. En el almuerzo, Nahía contó una anécdota breve de su infancia sobre cómo aprendió a rastrear huellas en el bosque. Su voz se suavizó al recordarlo. Mateo, en respuesta, habló de su madre y de cómo había levantado el rancho solo después de que su padre muriera. Era un intercambio de historias que, sin proponérselo, iba abriendo grietas en los muros que ambos habían levantado. Por la tarde, cuando revisaban una cerca, Mateo resbaló y casi se torció el tobillo. Nahía reaccionó de inmediato. Se inclinó, le tomó el pie con cuidado y revisó la articulación. Sus manos eran firmes y expertas, acostumbradas a curar. No dijo nada, solo lo ayudó a levantarse. Mateo sintió que ese contacto era más elocuente que cualquier frase. Era el primer gesto claro de cuidado mutuo. Al caer el sol regresaron a la casa. La luz anaranjada entraba por las ventanas y hacía brillar el pañuelo azul en la cabeza de Nahía. En la mesa, ella colocó un poco de carne asada y pan sin que él se lo pidiera. Mateo sirvió el café. Comieron sin prisas y por primera vez el silencio se sintió cómodo, casi hogareño. Antes de retirarse al cuarto lateral, Nahía se detuvo en el umbral. «Gracias por el pañuelo», dijo en voz baja. Mateo levantó la vista. «Gracias por ayudarme con los caballos», respondió. Fue un intercambio breve pero sincero. Esa noche ambos se acostaron con la sensación de que algo estaba cambiando. No era todavía confianza plena, ni mucho menos amor, pero había respeto, pequeños gestos compartidos y un terreno común donde antes solo había desconfianza y soledad. El tercer amanecer en el rancho fue distinto a todos los anteriores. El aire era fresco y el cielo estaba despejado, pero lo que Mateo sentía en el pecho no era la rutina del trabajo. Era una calma rara, como si la casa por fin se hubiera llenado de algo más que silencio. Desde la cocina llegaba el sonido del metate. Nahía ya estaba despierta. Su canto, apenas un murmullo en lengua apache, flotaba en el aire como un hilo invisible que tejía la habitación con el exterior. Mateo se detuvo en el umbral y la observó. Pensó en los últimos días, en el mercado, en su decisión impulsiva, en los primeros silencios y tensiones, en los gestos pequeños que habían ido construyendo una especie de puente entre ellos. Se dio cuenta de que su rancho ya no era solo suyo. Tampoco ella era la mujer que rescató, ni la apache del mercado. Eran dos personas compartiendo un espacio, cada una con su historia y sus heridas. Cuando Nahía lo vio, dejó el metate y se limpió las manos. «Hoy quiero ir a los linderos», dijo. «Quiero conocer hasta dónde llega tu tierra». Mateo asintió. Era la primera vez que ella decía quiero en lugar de puedo o debo. Eso para él era una señal. Preparó 2 caballos y partieron al amanecer. Cabalgaron juntos durante horas, recorriendo cercas, bajando por arroyos secos, subiendo colinas desde donde se veía todo el valle. En cada parada Nahía miraba alrededor con atención, como memorizando cada detalle. Al llegar a una loma donde el rancho quedaba a lo lejos, desmontaron y se sentaron sobre unas piedras. El viento soplaba con fuerza, levantando mechones del pañuelo azul que ella aún llevaba. Permanecieron un rato en silencio hasta que Nahía habló. «Cuando me llevaste del mercado», dijo con voz grave, «pensé que sería como todos los hombres, que me usarías y me soltarías. Pero no lo hiciste». Mateo bajó la vista revolviendo un puñado de tierra entre sus dedos. «No lo hice porque no es así como me enseñaron», respondió. «Y porque aunque no te conozca, vi algo en ti que no quise ver marchitarse». Ella asintió mirando el horizonte. «En mi pueblo, cuando alguien salva a otro, se le debe gratitud, pero también se le ofrece la verdad. Mi verdad es que no sé qué haré después. Tal vez regrese con mi gente, tal vez me quede un tiempo aquí, pero no seré propiedad de nadie». Mateo levantó la vista y la miró de frente. «No te traje para que fueras propiedad. Aquí puedes quedarte mientras quieras, trabajar, aprender. Y si algún día quieres irte, yo mismo te ayudaré a encontrar a los tuyos».
Nahía lo sostuvo con la mirada, buscando señales de mentira. No encontró ninguna. Su expresión se suavizó y por primera vez sonrió. Una sonrisa pequeña pero auténtica que transformó su rostro. Entonces quedamos así, dijo. Yo trabajaré contigo y tú me respetarás. Si después de un tiempo ambos queremos algo distinto, lo hablaremos. No promesas vacías, solo un pacto. Mateo sintió un alivio que no esperaba. Extendió la mano como se sella un trato entre iguales. Ella la miró, dudó un instante y finalmente la estrechó. Era un gesto simple, pero en él se sellaba la diferencia entre caridad y respeto, entre rescate y alianza. El sol comenzaba a descender cuando regresaron al rancho. El corral brillaba bajo la luz dorada. Mateo bajó del caballo y ayudó a Nahía a desmontar. Esta vez ella no apartó su mano. Caminó junto a él hasta la puerta. La casa olía a leña y a pan recién hecho. Era la misma casa, pero ya no se sentía igual. Esa noche cenaron en silencio, pero no era un silencio tenso ni extraño. Era un silencio lleno de posibilidades. Cada uno pensaba en lo que vendría. Trabajo duro, tal vez confianza, quizás amistad y con el tiempo, quién sabe, un sentimiento más profundo. Por ahora bastaba con ese pacto. Mateo apagó la lámpara y miró por la ventana el cielo estrellado. El rancho, que hasta hacía poco era su refugio solitario, ahora era un territorio compartido. Y en ese territorio, construido con decisiones difíciles y gestos pequeños, se abría un futuro incierto, pero por primera vez, abierto para los dos,